dejar un poquito más en claro el tipo de baile, los tipos de baile, ya que ahorita tú, Toño, nos diste pie a esto. Pues literalmente así como que con peras y manzanas, o sea, ¿en qué consiste, para la gente que nos está escuchando, el que expliquen en qué consisten estos bailes de ATS o de danza, ¿cómo es el Del nombre? vientre, danza del vientre estilo tribal americano. ATS. Excelente, Clau. Ah. American Tribal Style. Ah. Belly dance. Ok, como tal, o sea, estos son como términos muy tajantes. No quiere decir que sean así, lo que yo digo es ley. Pero bueno, podemos considerar la danza oriental todo lo que venga de esos países. De Medio Oriente, Cercano Oriente, todo ese tipo de países. Podemos considerar danza oriental, Egipto, Turquía, Marruecos, Irak, Irán, todos esos, su folclore, por supuesto, sus danzas ya no tan folclóricas, podríamos considerar la danza oriental, belly dance. O bueno, más bien el belly dance llega cuando empieza a tocar Occidente, principalmente Londres y Estados Unidos. Entonces, de ahí hay una como especie de leyendita que cuando llega una bailarina, que ahora no tengo el dato, se los paso despuesito, si les interesa más, que llega a una exhibición en Londres y pues entre los presentes había un grupo de franceses que lo nombran danza del vientre, porque es lo que veían, ¿no? Cómo movía la bailarina la parte central del cuerpo, y de ahí nace el término belly dance. Entonces digamos que el belly dance es lo mismo, solo que cuando llega a Occidente. Ya de ahí vienen más evolución de la danza, y bueno, llegamos a la parte del tribal, que bueno, me gustaría que le explicara Caleb, para continuar con un poquito. A ver, mi estimado Caleb, cuéntanos qué es el tribal. Mira, el tribal. Hoy hubo un personaje en nuestra historia que se llama Yamila Salimpur, que es esta bailarina que va a hacer aprender exactamente a tierras de Oriente todo lo que su folclore, como mencionaba aquí mi compañerito, y cómo es por tribus, por así decirlo. Okay. Entonces trae la información y la empieza a enseñar, y entonces tiene su alumna, después alumna, ¿no? Masha. Marsha Bowley. No, Masha Archer. Marsha, no es cierto, fue Carolina Nerechia. No, esa fue después. Les cuento rapidísimo. A ver. Sí. Es que es una historia como bien larga. Sí, o sea, muy reenredada. La ventaja que tenemos nosotros, me refiero a la comunidad tribal, es que sí conocemos la historia. O sea, sabemos dónde nació, quién la hizo, cómo pasó. Cosa que en la danza, el belly dance, la danza oriental, no. Porque es... eso les va a dar mucha risa a quien me escuche. Es una danza milenaria. O sea, no hay... Todavía no se ponen de acuerdo los historiadores dónde nació, cómo nació, si era ritual, si era folclore, si nació por gusto, si nació por festejos. O sea, no hay como una ciencia cierta. Pero en el tribal sí, tenemos un linaje, que como decía Caleb, empieza con Yamila Salimpur. Ahí empieza a reestructurar. Un dato muy importante del estilo tribal: nace o es la antítesis al belly dance de ese tiempo. El belly dance en Occidente, que también de repente lo conocemos como cabaret, solo se desarrollaba en cabarets. Precisamente por eso en algunos o en un parte del estilo es el estilo cabaret. Entonces empieza a surgir esta parte del feminismo, el amor libre, los hippies, we are the world. Entonces, Yamila se pregunta, ¿por qué la mujer tiene que ser sexualizada? ¿Por qué no bailar para nosotras? Entonces empieza toda esta revolución. Ella empieza a crear sus propios pasos o sus adaptaciones de pasos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, porque esa clase es como de 2 horas, podría dar, empieza el linaje con Yamila. Entre sus alumnas está la que sigue en el linaje, es Masha Archer. Ella le pone otros toques a la danza. Un poco de vestuario, formaciones, empieza como a darle... Sigue ese linaje. O sea, Masha, por ejemplo, no bailaba en ningún otro lugar que no fuera algo cultural. Donde me quieras invitar, ahí estoy. Pero si es galería de arte, exposición, inauguración, no la veían como en cualquier evento.
Una de sus alumnas, parte del grupo, es Carolina Nericchio, a quien le atribuimos la creación de nuestra danza. De El ahí, concepto. ella lo que hace es unificar. Ella lo que hace es unificar toda esta historia y da pie. Entonces, la danza tribal es un estilo que nace por la necesidad de expresión de la mujer e ir como en contra de esto de la danza del vientre no es sexual. Ujú. Entonces, va a ser un poco curioso, yo siempre lo digo en mis alumnas, los metiches fuimos nosotros los niños, porque originalmente esta danza se creó por y para mujeres.